Buenos días, buenas tardes, según cuando lo escuchen esto. Em, am, Como verán, puse como título de la reunión letras y marcas. Van a ver que es realmente muy pertinente, que el meollo de la cuestión va a estar puesta allí. Esto tiene que ver con que luego de la última reunión recibí varios regalos que agradezco. Y además de objetos de nuestra experiencia cotidiana, como la primera parte del curso 1, 2, 3, 4 de Miller, recibí otros que también aprecio mucho. Un par de críticas a mis planteos en este seminario. Tal vez les sea difícil imaginar la felicidad que las críticas me causan, sobre todo cuando están bien argumentadas, como es el caso de una que voy a comentar ahora. ¿Se escucha bien ahora, Clarisa? Bárbaro. Em, Yo dije la otra vez que a veces Lacan es desprolijo cuando habla de escritura, ya que no distingue sistemáticamente entre surcos y pinceladas o entre significantes y letras, eh, pese a los rasgos diferenciales que tienen, ¿no? Y lo que me han hecho notar después de la última reunión es que pese a mis esfuerzos, yo mismo no soy menos desprolijo, al menos a veces, porque no distingo sistemáticamente entre letras y marcas, más allá de que estas últimas puedan ser del tipo surco, como la huella, o del tipo pincelada, como la tachadura, ¿no? Recuerdan el contrapunto en literatura. Me parece una excelente crítica que, además de constituir el título de esta reunión, será útil para lo que hoy vamos a discutir. De hecho, la vez pasada leímos en Lacan, por ejemplo, que lo que conmemora una irrupción de goce repetitivamente, siempre es una marca singular. Yo soy marcado por el uno, por lo singular, dice, ¿sí? Pero él da como ejemplo de esto la caligrafía china. Y hay entre esas letras ideográficas de la escritura china y la marca singular un hiato que él no señala y que yo tampoco indiqué. En fin, no voy a resumir lo ya discutido, solo me voy a limitar a subrayar y a recordar un par de cosas que serán relevantes para lo que sigue. Que por otra parte, hoy pensaba, me parece una especie de aventura lo que estamos haciendo, una aventura del pensamiento, ¿no? Que pensar algo nuevo, de cómo quedaría la doctrina analítica sin el principio del placer, ¿no? Realmente tengo la sensación esa, ¿no? Así como el primer libro de física que leí se llamaba Aventura del Pensamiento, un libro de Einstein. Tengo la impresión de que estamos haciendo aquí una aventura del pensamiento también, al tratar de imaginar qué pasa con la doctrina analítica si sacamos el axioma del principio del placer. Bueno, subrayo algunas cositas de la vez pasada. Vimos que el analista sigue la huella de un deseo de saber y no es en este caso que ese deseo aspire a saber algo, sino que es un saber que desea gozar, ¿sí? Así lo resumí en una fórmula que parecía un juego de palabras, pero no lo era. El deseo de saber en el sentido de genitivo objetivo, es decir, de un saber que desea algo, ¿sí? Es deseo de gozar en el sentido del genitivo subjetivo, es decir, aquello que se desea es gozar, ¿no? Para Lacan, el deseo de dormir, que tan natural parecía en la teoría freudiana del sueño, pasa a ser un enigma, el mayor enigma, ¿sí? Mientras que introducir en la noción de goce de la vida abre, por fin, una primera brecha entre el goce y lo que parecía inseparable de este, que era la muerte, ¿no? Em, ¿Qué más? Decir que el imperativo superyoico que ordena gozar es imposible de satisfacer
no significa que podamos no gozar, ¿sí? Nada es sin goce, ¿sí? Lo imposible es que el deseo de gozar se satisfaga y alguna vez diga basta, ¿sí? Por lo tanto, la necesidad de repetir nace simplemente del carácter insaciable del goce, que jamás se apacigua ni se colma. Esto, a su vez, complica el modo de pensar el lazo inconsciente-síntoma, ya que el goce presente en la repetición significante propia del inconsciente no puede ser de la misma índole que el de la repetición propia del síntoma, ¿sí? Llamamos al primero el goce del sentido y al segundo goce fálico habitualmente, lo cual anuncia ya, por un lado, la economía de los goces presentada en la tercera, entre los seminarios 21 y 22, y la existencia del síntoma respecto del inconsciente planteada a mediados del seminario 22, ¿no? Ese esquema, digamos, de diferenciación entre los modos de repetición es prácticamente lo que, sin graficarlo, enuncia Lacan en la clase del 21 de enero del 75, famosa clase de RCI. Bueno, eh, la reunión pasada, la verdad que no me gustó. No me gustó por mí, ¿sí? Me parece que careció de un hilo argumental sólido, justamente cuando había que atravesar además un territorio muy árido e irregular, pero de ese disgusto por lo que fue la reunión, extraje una lección que voy a tomar en cuenta de acá en más. Lo voy a plantear así. Omitir el principio de placer como axioma doctrinario tiene consecuencias que no se suceden al modo de un dominó, ¿sí? El efecto dominó, ¿sí? Sino más bien en series que se van abriendo en abanico y cada tanto se subdividen a su vez como una reacción en cadena, ¿sí? Otra imagen tomada de la física nuclear. Entonces, a medida que progresamos en la enseñanza de Lacan, cuya armazón lógica es verdaderamente robusta, las ramas sucesivas de esas consecuencias tienen frutos más distantes entre sí, como en el esquema de la derecha que les muestro, ¿no? De la reacción en cadena. Y ello impide dar de ellas una imagen unitaria, ¿sí? Por lo tanto, mi decisión es apuntar el foco sobre algunas de esas cosas y dejar en la sombra otras, ¿sí? Necesariamente, ¿m? Para darle un hilo y una unidad, digamos, al comentario. Al fin y al cabo, en la contraportada de sus escritos, Lacan escribió que todos ellos prosiguen un solo debate, que es el debate de las luces, ¿sí? Porque la argumentación debe ser clara para que pueda discutirse en base a razones, ¿sí? Que él mismo, que Lacan, haya aflojado esta exigencia al final de su enseñanza, cosa que creo que todos estaremos de acuerdo en eso, no nos obliga a nosotros a hacer lo mismo, ¿sí? Eh, la vez pasada lo vimos comenzar el giro de los 70, como me gusta llamarlo, que se produce en Literater, ¿sí? Al mediados del seminario 18, y hoy seguiremos explorando ese último periodo, discutiendo los seminarios 19 y 20 y las charlas reunidas bajo el título de Hablo a las paredes, ¿no? Lo haremos en el espíritu este que acabo de definir y que no es otro que el de Lacan mismo, ya que eh, para que los analistas digan menos tonterías, dice Lacan en el 19, para que digan menos tonterías, él era partidario de arrojar algunas luces sobre un campo oscuro y además sin rendir homenaje a ningún poder, ¿sí? Ni siquiera, agrego yo, el que emana de la veneración, incluso de la veneración por los autores, ¿sí? Quien quiera lograr ese objetivo que Lacan plantea debe saber leer y para ello Lacan creía necesario de suponer el saber
en aquel a quien leemos. ¿Sí? Dice que esto es incluso el único modo en que lo podemos tomar en serio a él, a Lacan. ¿Sí? Yo por mucho tiempo compartí esta posición suya, que hoy considero innecesariamente extrema. La desuposición de saber, la transferencia negativa y hasta el odio, también invocado por Lacan a este respecto como condiciones de la lectura, ya no me parecen condición para una buena lectura, ¿sí? Porque incluso pueden cegar. ¿Sí? A mí no me cabe duda de que eso es lo que ofuscó a la Rudinesco cuando historió a su aborrecido Lacan. ¿Sí? En un libro dediqué varias notas, una muy larga, a demostrar esto. Pero tampoco me inclino por lo opuesto que Miller propone, que es forzar el principio de caridad, como se llama, es un principio lógico, epistemológico de Davidson, forzar el principio de caridad, ese que sugiere presuponer que el otro siempre dice algo sensato, ¿sí? Hasta el punto, propone Miller, de dar crédito a lo insensato, por ejemplo, en la última enseñanza de Lacan, a partir del seminario 23. ¿Sí? Mi posición es intermedia. Yo no supongo saber, en general, digamos, ¿sí? Pero tampoco supongo no saber, no le supongo, ¿sí? Supongo seriedad, ¿sí? Si un autor no me resulta serio, no me interesa discutir con él. Hoy hay quienes quieren crear, por ejemplo, una grieta entre lacanianos y millerianos. Y sus argumentos son tan poco serios que me hacen gracia. Como dije alguna vez, si Lacan se llamó freudiano por haber debatido siempre con Freud, en igual sentido puedo llamarme freudiano, lacaniano y milleriano, ya que me la paso debatiendo con los tres. Respeto su seriedad, los leo sin odio y presupongo su sensatez. Y diverjo de ellos solo si encuentro buenos argumentos para ello, tal como vengo haciéndolo con el principio de placer. Lacan mismo considera difícil seguir un camino cuando vale la pena apartarse de él. Y cierra la reseña de su seminario, de ese seminario 19, diciendo que es digno el pensamiento que se arriesga a no seguir caminos trillados. Si a menudo, por ejemplo, remito a escritos míos, no es por infatuación, sino para no trillar mi propio camino, que podrá merecer cualquier crítica, excepto la de la falta de seriedad. Y dado que me considero serio, a veces me río de mí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda edición de mi primer libro es más breve que la anterior. En general, las segundas ediciones son revisadas y ampliadas, la misma es revisada y reducida respecto de la anterior. Porque encontré en la primera edición afirmaciones poco o mal justificadas ante las cuales me pregunté qué bicho me había picado, por ejemplo. Entonces las saqué. También me río al descubrir que inventé la pólvora, me ha sucedido varias veces, ¿sí? Por ejemplo, mi originalísimo modelo topológico de la sexuación basado en la botella de Klein, que Lacan sugiere en Habla a las paredes e incluso en el seminario 10. ¿Sí? Ahí están todos los dos dibujitos de la botella de Klein hablando de la castración. Él lo remite a términos de castración y de amor, pero es la idea de base es la misma. ¿Sí? Así que he vuelto a inventar la pólvora. Bueno, con eso ya entro en tema porque el amor está en el meollo del seminario 20, que empieza diciendo el amor eh, pide amor sin cesar. ¿Sí? No aún, como dice esta traducción que es muy floja, sino otra vez, que ese es el sentido de Ancor. ¿Sí? Ancor es como cuando al final del recital pedimos otra canción, ¿no? Otra más. Y este carácter inagotable de la demanda de amor, que no se reitera
por insatisfacción, no se reitera la demanda por insatisfacción ni por falta de lo demandado necesariamente, ¿sí? Revela lo que el amor tiene de deseo de gozar, ¿sí? Que tiene ese carácter, ¿sí? Y no es, además, el del amor un goce autista, que es como suele interpretarse hoy el uno solito, ¿sí? L'un tout seul, como se lo dice, llama en francés. Ya que en este uno solito, se capta, como dice Lacan, el nervio del amor, ¿sí? Incluso hay lazo entre el amor y el saber supuesto al otro, ¿sí? Incluso entre ambos saberes inconscientes, o sea que esto de autista realmente no tiene nada, ¿sí? Ahora bien, Lacan observa que en el análisis se habla de amor y subraya el hecho de que hablar de amor es en sí un goce, ¿sí? De donde resulta un problema, que es que la experiencia analítica instala un modo de gozar que puede, en principio, infinitizarla, ¿sí? O sea, podríamos parafrasear esto que decía al principio acá Lacan, diciendo que el amor de transferencia pide amor de transferencia sin cesar, ¿sí? ¿Y cuál es en ese amor el goce involucrado? ¿Sí? Lacan primero dice que gozar es gozar de un cuerpo, ¿sí? Cosa que parece evidente, si bien cuando luego dice que que el goce es la relación perturbada con el propio cuerpo, notamos que el genitivo en esa frase, gozar de un cuerpo, es doble. Es decir, el cuerpo goza, ¿sí? Y gozamos de un cuerpo, que puede ser además propio o ajeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que perturba esa relación? ¿Sí? El lenguaje, por supuesto, las palabras, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Pero solo gozamos de nuestro fantasma, como dice en otro lugar Lacan. ¿No era que gozábamos de un cuerpo? ¿Sí? Es decir, se goza de sí como cuerpo, ¿sí? Verdaderamente, ¿sí? Y el goce es una relación del cuerpo consigo mismo, aunque solo se accede a él golpeándose, como dice en otro lugar Lacan. ¿Es algo siempre molesto ese goce? Al margen de lo que dice acá Lacan, tomando cosas de otros años, ¿sí? ¿Podemos decir que en el amor cortés, por ejemplo, se goce de un cuerpo, sea el que fuere? ¿Sí? La dama, por ejemplo, la dama del amor cortés, ¿no encarnaba la cosa más que el fantasma del trovador? Lacan en este punto parece contradecirse a rabiar, ¿sí? Pero yo creo que hay un modo más rico de interpretar toda esta secuencia que parece plagada de contradicciones, que es digo, me parece más útil esta otra porque hay cosas verdaderas en cada una de estas afirmaciones, ¿sí? Em, Creo que la manera de leer la serie de estas aparentes contradicciones es aceptar que hay más de un tipo de goce y que lo que se dice de uno no tiene por qué valer para todos, ¿sí? O sea que la moraleja sería no usemos el término goce sin especificarlo, de qué goce hablamos, ¿sí? De igual modo, si en la misma página él dice que eh, el goce se sitúa camino a la muerte, ¿sí? Es decir, excitación cero, y que solo se goza de la tensión, ¿sí? Que parece lo contrario de eso, ¿sí? La excitación. Entonces, antes que inconsistencia, ¿sí? Yo creo que conviene ver aquí una falta de especificación. Se está refiriendo a dos formas de goce diferentes, ¿sí? Y cuando nos digan que el pensamiento es goce, por ejemplo, no gozaremos pensando que eso contradice la relación planteada entre goce y cuerpo, sino que se añade a ella otro tipo de goce, ¿sí? Y hasta puede haber un goce que se satisface en el nivel del inconsciente, ¿sí? Hay dos oscuras frases en que Lacan procura caracterizarlo, ese goce en el nivel del inconsciente, ¿sí? Primero dice que en el goce la conquista del saber se produce cada vez que éste se ejerce, ¿sí? Yo me pregunté, ¿qué es el ejercicio de un saber?
¿sí? Sabemos más fácil lo que es el ejercicio de un poder, pero lo que es el ejercicio de un saber, ¿sí? Y a mí me parece que el ejercicio de un saber se puede pensar como el funcionamiento del saber como medio de goce, ¿sí? Ya que la segunda frase distingue esto de lo que ocurre con una computadora, ¿sí? Admito que la computadora piense, pero ¿quién puede decir que sabe? ¿Sí? La fundación de un saber, insiste, es que el goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que se usa como medio de goce, el goce de ese ejercicio es el mismo que el de adquirir el saber, que el de esa primera vez, ¿sí? Y esto, además, es coherente con la imagen de la letra como litoral entre goce y saber planteada en Literater, ¿sí? Es decir, ese litoral se forma entre el goce y el saber, ¿sí? Y por lo tanto el ejercicio de ese saber, ¿sí? Equivale, digamos, al goce de su adquisición. ¿Y qué significa que ese goce sea el mismo? ¿Sí? Porque dice es el mismo que el de su adquisición. ¿Sí? ¿Qué es ese mismo, digamos? Que el tipo de goce, primero pensémoslo por el lado cualitativo, que el tipo de goce involucrado no varía entre la adquisición y el ejercicio del saber, eso seguro, digamos, que es lo que significa que sea el mismo. Aunque también podría aludir a una conservación de tipo económico, es decir, el mismo en el sentido cuantitativamente, ¿sí? Sentido cuantitativo del término, ¿no? Y me inclina a entenderlo en este sentido la afirmación que cierra una de las últimas clases, esta que dice aquí, ¿no? La economía del goce es algo que no tenemos al alcance de la mano. Sería bastante interesante alcanzarla a partir del discurso analítico, tal vez podamos, etcétera, ¿no? Donde Lacan ya expresa entonces el interés de construir una economía de los goces, ¿no? Hace años discutí lo que hizo al respecto en la tercera, así que no me voy a detener en estos asuntos, porque quiero comentar varias cosas más directamente ligadas a los problemas del principio de placer. Cuando Lacan dice que gozar es peligroso y que el placer está garantizado por el proceso primario, si bien no especifica de qué goce habla, cosa que es un problema, ya lo vimos, y acepta además sin peros lo que sería el ABC del principio de placer, innova en un punto, ¿sí? Que tal vez pasa desapercibido. Si uno no lee todo el recorrido de lo que viene haciendo Lacan, como venimos haciéndolo este año, que es que hay algo que ya no hace, ¿sí? No hace del placer un límite para el goce. Hasta ahora venía diciendo que el principio del placer era el límite para el goce, ¿sí? Y ahora no, es como si lo pusiera en una dimensión aparte, ¿sí? Lo separa, verdaderamente es un progreso, ¿sí? Y en Habla a las paredes está cerca de tomar el toro por las astas, digamos, y directamente a punto de erradicar el principio del placer, pero no lo hace, ¿sí? Dice que si algo impidió a Freud captar de entrada el hecho de que todo beneficio, sea primario o secundario, es un beneficio de goce, fue el principio de placer, ¿sí? O sea, como obstáculo epistemológico directamente para Freud, ¿sí? Hasta que la repetición lo sorprendió, ¿sí? Lo sorprendió porque le descubrió lo que excede a ese principio, lo que está más allá, como él dice, de ese principio, ¿sí? Un principio que ni siquiera merece ser llamado principio, ¿no? Así lo dice directamente, ¿sí? Un principio donde hay un más allá ya no es un principio, cosa que lógica, digamos, ¿no? Y que junto al principio de realidad debería ser revisado, ¿sí? Todo esto debería ser revisado, dice Lacan, ¿sí? Ya que la explicación del proceso primario, dice, es insostenible, ¿sí? O
sea, es muy fuerte realmente lo que dice Lacan en esta crítica del asunto. Yo realmente no entiendo por qué es que no lleva las cosas hasta el final, ¿no? Tengo una hipótesis que posiblemente comparta con ustedes. El principio del placer, él agrega, remite a esa moral antigua que llevaba a hacer lo mínimo, como los cerdos, ¿sí? Los puercos. Es lo que había dicho Diego Copo, que era la vida desinteresada. Eh, y en definitiva, Lacan, que antes utilizaba la pulsión de muerte como una especie de disfraz freudiano de la repetición significante, que era lo que él estaba buscando introducir, ya la cuestiona de frente, ¿sí? Dice, todo es más extraño aún ver que Freud recurre al instinto de muerte, etcétera, ¿sí? Sin embargo, conserva el principio de placer, tergiversándolo una y otra vez y de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, dice que el lenguaje es el aparato del goce y que así debería enunciarse el principio de placer. Si ustedes comparan esto con lo que dice Freud, no tiene punto de comparación, ¿sí? Pero es interesante, digamos, cómo busco darle un nombre freudiano a algo que tiene una naturaleza diferente, ¿sí? Dice que este principio además se satisface con el bla bla bla, ¿sí? Se refiere entonces al goce provisto por el lenguaje como aparato, ¿sí? Y además señala, que ya lo mencioné el año pasado, que el bebé se interesa por el mundo de entrada, ¿sí? Es decir, que no pasa por un momento inicial autoerótico para luego conectarse con el mundo, sino que directamente está conectado con el mundo, ¿sí? Cosa que Freud no podía ver directamente porque refutaba su infausto principio, ¿sí? Como vimos el año pasado. Bueno, eh, decía que esta actitud de Lacan respecto del principio del placer es verdaderamente muy, muy extraña. Por un lado, por ejemplo, él se refiere a Aristóteles, observa que en Aristóteles el placer es necesidad y satisface mediante el movimiento, ¿sí? Las necesidades se satisfacen mediante el movimiento, y le sorprende que esto reaparezca bajo la pluma de Freud, ¿sí? Que reaparezca de la misma manera, ¿sí? Recuerden que el principio de placer se apoya en el arco reflejo, es decir, que del estímulo pasa a la descarga por medio de la motilidad, ¿sí? Porque solo podría explicar esto, dice, la atenuación de la pena, ¿sí? Digamos, esta atenuación de la pena no es lo mismo que el placer, ¿sí? Eh, y menos aún que el goce, digamos. Entonces, por un lado, observa esto. Por otro lado, parece querer sostener ese principio de placer dándole otro fundamento, ya no biológico, sino lógico, por ejemplo, ¿sí? Que aquí remite a una supuesta coalescencia de la A minúscula con la S de A mayúscula tachada, para la cual no da argumento alguno, y si ustedes encuentran alguno, por favor me cuentan, porque me parece absolutamente incomprensible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo erradica de plano? ¿Sí? ¿Por qué no quita directamente de plano, después de tanta crítica, digamos, del principio del placer? ¿Por qué no hace lo que estamos haciendo nosotros? ¿Sí? ¿Acaso, me pregunto yo, digamos, acaso es para conservar el apoyo de su más allá, el más allá del principio del placer? A mí me parece difícil saberlo, pero sin duda no es por el dualismo pulsional que se deriva de ese más allá del principio de placer, porque es un dualismo al que él refuta de manera muy sencilla, con mucha facilidad, ¿sí? Fíjense aquí, seminario 19, ¿sí? El mito freudiano que hace de Eros la tendencia a la fusión, ¿sí? Dice, es un delirio alejado, delirio, dice, horizonte de delirio, ¿sí? Que está alejado de todo lo que encontramos en la experiencia analítica, ¿sí? Como lo muestran las enormes dificultades en las relaciones entre las mujeres y los hombres, ¿sí? Si existiera ese Eros unitivo, estaríamos todos felices y contentos y no habría trabajo en el consultorio. Por eso, él querría, dice, exorcizar, contrarrestar esa mitología grosera
de Eros y Tánatos, con la cual los analistas siguen llenándose la boca hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Y qué decir de sus consecuencias en el malestar cultural? Las consecuencias del principio de placer en el malestar cultural. ¿Sí? Así como para Freud, ese malestar nace de la insatisfacción pulsional obligada, que impide, recuerdan, la descarga de excitaciones, Lacan reconoce que la cultura excita y despierta, ¿sí? Aunque por momentos parece considerar que solo lo hace a través del goce fálico, ¿sí? El encore, ¿sí? La insistencia repetitiva, ¿sí? Sería lo sustancial de la función fálica, ¿sí? Cuyo goce por momentos le parece a Lacan único, exceptuando por supuesto el de la mujer, lo cual haría que no haya más que ese goce llamado por Lacan el goce del idiota. ¿Sí? El idiota es de la antigüedad el que se ocupa solamente de sí. ¿No habría entonces que introducir alguna partición en este campo, en el campo de los goces? Vuelve a insistir este problema. ¿Sí? Más allá de esto, cuando efectivamente presente la economía de la tercera, economía basada entonces en una distinción de tipos de goce, ¿sí? Lacan hará del objeto A lo que todos los goces tienen en común. Y encontré el primer antecedente de esta localización del objeto A, ¿sí? En una frase que vertebra el seminario 19, ¿sí? La que dice, te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso, ¿sí? Es la frase que lo lleva a introducir el nudo borromeo, eh, por unas razones que expliqué hace más de 20 años en un viejo caldero, ¿sí? Ahí lo tiene la referencia. Lo menciono porque el no es eso, como dice Lacan, ¿sí? El no es eso remite a lo que yo deseo, ¿sí? De modo que esa frase, junto con el nudo y el objeto situado en el centro de su aplanamiento, el objeto A, se apoya en la dialéctica entre necesidad, demanda y deseo que, ustedes recordarán, no se sostiene si erradicamos el principio del placer. O sea que ahí hay un problema, ¿sí? La fundamentación de la introducción del nudo debería hacerse por un camino alternativo, ¿sí? En el seminario siguiente, Lacan afirma que el no es eso, el seminario 20, ¿sí? El no es eso al que se refería la frase, ¿sí? Que demando que me rechaces lo que te ofrezco, porque no es eso, ¿sí? Que no es eso remite a la distancia entre el goce obtenido y el goce esperado, ¿sí? De modo que lo que deseo, ¿qué es? Un goce, ¿sí? Y esto está en perfecta concordancia con lo que llamé deseo de gozar, ¿sí? Y luego dice que el eso al que se refiere, ¿sí? El eso es el objeto A, ¿sí? De modo que se desea, fíjense la lógica del asunto, se desea el objeto capaz de satisfacer el goce, ¿sí? Salvo que, como vimos, no hay en esto tal satisfacción, ¿sí? No hay un basta. Luz befriedigung sería satisfacción de goce, digamos, aunque está traducido al castellano como satisfacción placentera, ¿sí? Así, entonces, la ambigüedad entre causa del deseo y plus de gozar se resuelve en la noción de ese deseo de gozar que constela al objeto A. Bueno, entonces, varias cosas revelan que en esa época la concepción de ese objeto A sufre grandes vacilaciones que, como señalé a menudo, procuran enmendar el error cometido en el seminario 9 sobre la identificación, donde Lacan imaginó que lo singular era un objeto A real, causa del deseo. Aquí dice que ese objeto hace al sujeto presa del deseo, sin por ello dejar de ser metonímico, ¿sí?
que era el objeto del deseo, el metonímico, ¿sí? Dice que el analista es el objeto A, si bien ya no es real, sino semblante, a diferencia de lo que venía planteando anteriormente. El objeto A era real. Y luego agrega que la posición del analista es la del padre traumático, padre en el sentido de parent, ¿no? Que incluye padre y madre, ¿sí? De los padres, digamos. Es la del padre traumático, pues reproduce la neurosis y en especial quita el goce a un significante, ¿sí? Quita la dosis de goce, dice, de un significante. Pero hace del analista algo afín al significante amo, que es lo que puede conmover una economía de los goces, ¿no? Por lo tanto, en calidad de padre traumático, está más próximo ahora al síntoma que al objeto A. Y ustedes saben que finalmente Lacan va a colocar el lugar del analista, de la singularidad, digamos, va a ser que el analista sea el santón, ¿sí? Y aquí ya ven entonces un antecedente de esto en esta figuración del analista como padre traumático. No es lo mismo un padre traumático que un objeto A, son cosas distintas. Este, bueno, se entiende bien así que la esencia de ese objeto sea fallar, ya que no puede sostenerse, como dice Lacan, en el abordaje de lo real, ¿sí? Ya que no es algo más que, no es más que, el objeto no es más que algo constelado, sino que es solamente una fantasmagoría constelada a partir de algunas formas básicas, ¿sí? Que Lacan diversifica en cuatro, digamos, pero que son simplemente eh, como guías del pensamiento, digamos, no tienen identidad real como tal. El deseo de gozar, además, permite corregir la aserción freudiana de que el deseo fundamental en el sueño sea el deseo de dormir. Incluso en la versión lacaniana que asocia al dormir la suspensión del goce, ¿sí? Ya que si en los sueños, como dice Lacan, él mismo prepara sus seminarios, ¿sí? Y Poincaré, ¿sí? Descubría las funciones fucsianas, o que Queulé, la estructura del benceno, como les había dicho en otra reunión, ¿sí? Se debe a que el deseo de gozar persiste durante el dormir y se impone en el sueño, ¿sí? Aprovecho aquí para criticar mi propia traducción del seminario 19, porque en la página 229 omití poner entre paréntesis en dos párrafos sucesivos sommeil, que es el estado del dormir, el sueño como estado de dormir, y aquí rêve, que es la formación del inconsciente, ¿sí? Parece que estuviera hablando de lo mismo y no es lo mismo, tendría que haber puesto ahí esos términos entre corchetes. Bueno, eh, cuando preparaba la reunión de hoy me acordé de una anécdota que no sé si alguna vez le mencioné, pero estando en creo que tercer o cuarto año de la carrera de física, estudiábamos una materia que se llamaba entonces Análisis Matemático 3, donde se estudian series infinitas de números complejos y el examen final consistía en un montón de cosas que incluían varios teoremas muy difíciles de demostrar, muy complicados y que uno tenía que saber demostrar. Este, eh, entonces estábamos estudiando con un compañero y un teorema no nos salía ni tomándolo por delante ni por detrás, pues los teoremas son como recorridos lógicos entre dos puntos, ¿no? Entonces uno puede ir desde el punto inicial, que es la hipótesis, hasta el punto final, la tesis, o reconstruirlo desde la tesis, recuperar la hipótesis. De cualquiera de las dos maneras, mientras uno construya el puente entre la hipótesis y la tesis, está bien demostrado. No le, probamos por un lado, probamos por el otro, nos faltaba siempre algún eslabón intermedio y estábamos muy detenidos durante muchas horas así, agotados ya, nos fuimos a dormir muy frustrados de no haber podido resolver cómo se demostraba esa parte del teorema de no sé quién. Nos dormimos, por supuesto, muy profundamente, este, y a los pocos segundos de haber entrado en sueño,
sueño la solución del teorema, es decir, el paso lógico que faltaba, el eslabón perdido de esa cadena lógica, ¿no? Entonces me despierto y despierto a mi amigo y le digo, tengo la solución, prendemos las luces, anoto la solución y después nos vamos a dormir tranquilos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pensar que ese sueño sirvió al deseo de dormir si despertó? Y no despertó porque fuera angustia, porque hubiera allí una pesadilla, ¿no? Digo, me parece que son ejemplos que nos sirven como para pensar que el deseo fundamental del sueño no es el deseo de dormir, ¿no? Ya estaba muy bien dormido. Bueno, no voy a dejar de recordarles que sin principio de placer se torna innecesaria toda dinámica de conflicto y con ello de censura y represión. Y aquí ustedes van a ver, como ya había ocurrido en otras ocasiones en Lacan, van a ver definir la represión como una exclusión lógica debida a la imposibilidad de disponer de todos los significantes. Si ustedes tienen algunos, no tienen los otros, están reprimidos, ¿no? Una definición muy sui generis de lo que es la represión. Y la censura, ¿sí? Dice, a pesar de esa represión, los decimos censurados, esos significantes reprimidos. O sea que la censura aquí aparece, fíjense, como una forma de burlar la represión, ¿sí? E incluso van a ver una represión del goce, ¿sí? Por la cual, ven que dice dicho goce es reprimido, ¿sí? Y dice que decirlo no conviene, ¿sí? Por eso se habla de otra cosa, ¿sí? Como si eso fuera una metáfora, si hablar de otra cosa fuera una metáfora y no una metonimia, por ejemplo. En fin, lo que es seguro es que ya nada queda a esta altura de la idea del conflicto en el sentido freudiano del término, ¿sí? Cosa que es coherente con lo que decíamos de la conveniencia de erradicar el principio del placer. Bueno, y para el tramo final de la reunión de hoy dejé el comentario de las cosas que más directamente se conectan con la crítica que recibí y que agradezco, por supuesto. Por lo tanto, no voy a decir dónde la distinción entre significante y letra es prolija y dónde no, ¿sí? Ya que yo también soy desprolijo. Vamos a ver dónde la relación entre ambos es relevante, ¿sí? Por ejemplo, Lacan dice que solo al romper el significante en su letra acabamos con él, ¿sí? Bueno, ¿a qué apunta con esto? Crear la unidad significante del flujo fónico, digamos, ¿no? El chorro de sonido que escuchamos, ¿sí? Crear la unidad significante requiere cortes, introducir cortes dentro de ese flujo fónico, ¿sí? Y ese corte está hecho por una lectura que opera sobre el flujo fónico. Entonces, romper el significante, o sea, romper esa unidad ya formada, digamos, ¿sí? Requiere otra lectura, porque la lectura es lo que corta, ¿sí? Que opere sobre el mismo significante, ¿sí? Entonces tenemos que leer de otra manera el mismo significante. Eso es justamente lo que define el equívoco, ¿sí? Es decir, un solo significante que se puede leer de dos o más maneras distintas, ¿sí? Entonces, si como escrito, ¿sí? O como letra, ¿sí? Son dos maneras que lo dice Lacan en el 19. Si como escrito o como letra, ¿sí? Retorna el significante reprimido, ¿sí? O si la letra vuelve al sitio del significante que retorna, como dice Lacan, ¿sí? Donde estaba el significante, debe de haber una especie de transmutación, dice Lacan, muy bien, que se opere del significante a la letra cuando el significante no está allí. Es decir, que la idea es que la represión y su retorno dependen de esa transmutación bidireccional entre significante y letra. Ustedes ven que allí se retoma algo muy afín a una discusión de detalle metapsicológico de Freud en lo inconsciente, ¿sí? Bueno, la represión y el inconsciente. Lacan es claro, ¿sí? Letra es lo que se lee o se escribe, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas es lo que llamamos en la letra. Y con ella, con la letra, quebramos la lengua, ¿sí? Leemos los sueños, ¿sí? Y avanzamos tomando sus equívocos.
Y aquí en este punto es donde adquiere relevancia la crítica que me hicieron, la que dio el título a la reunión, porque me permitió interrogar lo que dice Lacan cuando habla a las paredes acerca de lo que hay en las paredes. ¿Sí? ¿Por qué dice él que una mancha nos da oportunidad de transformarla en una Madonna o en un atleta? ¿Sí? Es decir, las manchas son cosas que se prestan a la figura, dice. ¿Sí? Es verdad, digamos, ¿sí? Miramos el moho del muro, ¿sí? Como la niña miraba la mancha de humedad en la pared de su dormitorio, no sé si leyeron ustedes a Juana de Ibarburu, una colección de cuentos llamada Chico Carlos, había uno de los cuentos llamado La mancha de humedad que es inolvidable para mí. Nosotros miramos ahí la mancha de humedad, hacemos un pequeño esfuerzo y vemos aparecer ahí ya una Madonna, ¿sí? Tal como, por ejemplo, en un cielo estrellado, ven el cielo, digamos, con infinidad de estrellas, podemos conectar algunas de ellas y crear una constelación en la que vemos brillar la recia figura de Orión, por ejemplo, ¿no? El cazador. Entre esa mancha, ¿sí? Que aparece sobre la pared, la mancha de humedad, ¿sí? Y la erosión del discurso, ¿sí? Las erosiones del discurso que también pueden aparecer sobre el muro, ¿sí? No solamente vemos la diferencia que hay entre una marca per via di porre, algo que se agrega, y per via di levare, algo que quita, ¿sí? Que hace agujero, sino que también vemos la diferencia que hay entre una huella en sentido amplio y una escritura en sentido estricto. ¿Sí? Yo pienso que Lacan exagera un poco al decir que es imposible dar sentido a lo que se articula en términos algebraicos o topológicos. Me parece muy exagerado, ya que en una banda de Moebius, como la que les dibujo allí, bien puedo ver el logo de un partido político de la Argentina, por lo menos. ¿Sí? Pero lo que él dice a continuación me parece muy cierto. ¿Sí? Para quien se complace, ¿sí? Ahí está el goce, ¿no? Para quien se complace con la mancha transformable en Madonna o en espaldas de atleta, como él dice, hay un sentido gozado que no es ajeno al erotismo, ¿sí? Y esto es algo que, por otra parte, narra el final del cuento sobre la mancha de humedad, ¿no? Yo les recomiendo, si no lo leyeron, lean La mancha de humedad de Juana de Ibarburu. ¿Sí? Está muy bueno. Es un cuento de una página, 2 páginas, muy breve. Lo bajan de internet. Está por todos lados. Y esto mismo, digamos, esto que señalo de la mancha humedad, ¿sí? No es lo mismo que vivió Lacan cuando volaba sobre la estepa siberiana y se imaginaba que esos riachos eran como escrituras sobre la estepa, ¿sí? Eh, Ahora bien, cuando yo hago de esos riachos, como hizo Lacan, ¿sí? Hago de esos riachos una huella, ¿sí? Esa lectura debe distinguirse de la lectura que recorta significantes dentro de un flujo fónico y que la convierte en una cadena significante. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué decir del uso oracular del I Ching? Que es tan similar a la operación del fantasma como matriz de lectura, tal como lo vemos en la experiencia de un análisis. ¿Sí? Pero la función de un hexagrama del libro de las mutaciones, ¿no? Cada uno de estos es un hexagrama que se obtiene tirando las moneditas, por ejemplo. Y la función de un hexagrama del libro de las mutaciones, la de un arroyo cuyo brillo resalta en la estepa y la de una secuencia de fonemas, son muy distintas, ¿sí? Esas tres funciones. Y debemos considerar sus caracteres diferenciales a la hora de especificar lo que ocurre en la repetición. ¿Sí? Lacan retoma lo dicho en Literature y señala la posibilidad de leer los riachos, los riachuelos, dice, de esa estepa de Siberia, como huella metafórica de la escritura, dice. ¿Sí? Eh, Dice que esa posibilidad de leerlo como huella metafórica de la escritura, tal vez sea algo, o digamos, es una posibilidad exclusiva del ser hablante, ¿no? Que los animales no tienen posibilidad de hacer eso, ¿sí?
Lo mismo que la de leer un efecto de lenguaje en un garabato, ¿sí? O la de interpretar una fórmula de Einstein, ¿sí? Pero no es superfluo aspirar a establecer en este terreno unas distinciones que ordenen este campo, sobre todo a la hora de especificar lo que entendemos por réplica indicial y su relación con la repetición. Tomar el rasgo unario como marca de la repetición no es un mal comienzo, pero no basta. Lacan parece sugerir que tiene que haber algo más, digamos, porque señala que no hay repetición primera, ya que solo la segunda vez inaugura la repetición, ¿sí? Parece tautológico, evidente, pero hay que decirlo, ¿sí? Entonces, la pregunta que para nosotros es importante por lo que veníamos estudiando de Freud desde el año pasado es, ¿cuál es la naturaleza de esa primera vez? Es decir, de la que antecede toda repetición y sin la cual no habría repetición alguna, sino eso que desde el año pasado exploramos bajo el nombre de réplica indicial, ¿sí? Lacan entiende que esa primera vez no se inscribe en la rúbrica del rasgo unario. Estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, ¿qué decir de ella? Recordemos el modo en que se nos impuso esta cuestión precisamente cuando leíamos más allá del principio de placer sin recurrir al principio de placer, ¿sí? Aquí les traigo el fragmento, digamos, donde resumo el razonamiento y que está en el libro del año pasado. Este, Decía, según el modelo freudiano, el doloroso estímulo que irrumpe es displacentero, doloroso si es trauma doloroso, ¿sí? Es displacentero porque causa un aumento de excitación. ¿Se acuerdan que todo aumento era displacentero? Pero es llamativo, digo yo, que en respuesta a ese aumento de excitación se cree una barrera en forma de una gran investidura contraria, dado que ello implica volver a elevar el nivel de carga para poder crear esa investidura, ¿sí? Cosa que va nuevamente en contra del principio de placer. O sea que la respuesta a esa extrema excitación que inunda el aparato parece ser sobre llovido mojado, o sea, más excitación, ¿sí? Quiere decir que el trauma contraría ese principio y la respuesta también, ¿sí? Ahora, lo que yo digo es que no es esa respuesta lo que inicia la repetición. La situación ocasionadora de la neurosis traumática, por ejemplo, la bomba en la trinchera, ¿sí? Reaparece una y otra vez en sueños que suscitan el mismo afecto que aquella, ¿sí? Así como el abandono del niño por parte de la madre es replicado en el juego infantil mediante un primer fort y lo que luego se repite es la réplica inicial, ¿sí? O sea que antes de toda repetición, en suma, hay una replicación y lo que luego se repite no es la vivencia displacentera, o sea, el trauma, el abandono o lo que sea, sino esa réplica primera, o sea, el primer sueño, el primer Ford, ¿sí? Y esta estructura es lo que me parece fundamental, ¿sí? Porque ya allí está el más allá del principio del placer, antes de toda repetición, ¿sí? Por eso digo que debemos retenerla y calibrarla para leer todo lo que sigue, y es lo que hicimos el año pasado y lo que seguimos haciendo ahora con Lacan, ¿sí? O sea, en definitiva, a una vivencia de goce, digamos en términos más lacanianos, sigue una réplica que toma de ella ciertos indicios y que es lo que inaugura la serie de las repeticiones, ¿no? Entonces, como dice Lacan, se escriben las condiciones del goce, esa es la réplica inicial, ¿sí? Y se cuentan los residuos del goce, es decir, la repetición del goce restante, 1, 2, 3, 4, eso es lo que se cuenta, ¿sí? Y esto, si lo piensan bien, tiene consecuencias en cuanto al modo de concebir la interpretación, ¿sí? Cuando Lacan dice que ella atañe al lazo entre la palabra y el goce, o que su único sentido es señalar que el sujeto encuentra goce, como dice en otro lugar de este mismo charla, hablo a las paredes, ¿sí? O que atribuye a las palabras su relación con un goce, ¿sí? En estas tres cosas no está diciendo siempre lo mismo, ¿sí?
En el primer caso, apunta al lazo entre significante y goce. En el segundo, señala el goce. Y en el tercero, produce el enlace entre significante y goce, ¿sí? Pero en los tres casos debemos suponer operaciones de lectura de ese litoral, ¿sí? Entre el significante y el goce, aunque sean distintas, ¿sí? Por lo tanto, habrá que interrogar en mayor detalle las diversas formas de leer y con ello las diferencias entre una marca cualquiera y una letra en sentido estricto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo principal que hemos visto hoy en cuanto a las consecuencias que erradicar del principio del placer tiene en estos tres textos? ¿Sí? Primero, que el carácter inagotable de la demanda de amor revela que el amor incluye el deseo de gozar del otro y que esto incluye el deseo de gozar del analista en la transferencia. Punto importante. Interrogar ese goce obliga a reconocer que hay más de un tipo de goce, cosa que suscribimos, y que lo que se dice de uno de ellos no tiene por qué valer para los demás. O sea que no deberíamos utilizar el término goce sin especificarlo. ¿De qué goce hablamos? Por otro lado, Lacan deja de hacer del placer un límite al goce, por fin, por suerte, y sugiere revisar seriamente todo lo conectado con el principio de placer, incluida la pulsión de muerte, cosa que estamos haciendo, pese a lo cual conserva versiones tergiversadas de ese principio, mientras intenta exorcizar lo que llama la grosera mitología de Eros y Tánatos. También vimos que el nudo borromeo se introduce con base en la dialéctica entre necesidad, demanda y deseo, que no se sostiene si erradicamos el principio del placer, lo cual, mi comentario, no cuestiona el modelo del enlace entre los registros, aunque le quite un apoyo, o sea que hay que mirar esto con atención. Confirmamos en estos textos que el deseo de gozar persiste durante el dormir y se impone en el sueño, en contra de la noción del deseo de dormir como fundamental, que era lo que planteaba Freud. ¿Sí? Si el sueño es un revue hecho de equívocos, deberemos entonces escudriñar la relación entre significante y letra, que es el equívoco, en un marco que distinga la lectura de una mancha, ¿sí? Que sea constelación o huella, la lectura de un texto y la lectura basada en una matriz de interpretación como en el Lichín. ¿Sí? Esto me parece que puede permitir caracterizar con más precisión qué entendemos por réplica indicial y cómo se enlaza además con la repetición, ¿sí? A la que daba origen. Bueno, ok, la próxima reunión entonces será el 9 de septiembre y allí vamos a ver las consecuencias que tiene erradicar el principio de placer en los desarrollos de Lacan correspondientes a los seminarios 21 y 22, los no engañadizos Yerran y RSI. Así que detengo la presentación y vamos a ver, tenemos un rato para conversar, sí, tenemos unos 20 minutos. Lamento la dificultad técnica para escuchar, espero que lo hayan podido seguir. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Menos desordenado que la vez pasada o más difícil? Se entiende un poco mejor porque ahora estoy necesitando sugerencias sobre cómo hacer para distinguir entre distintas formas de lectura, incluyendo qué es leer la borra de café. Ahora sí entiendo un poquito por dónde vas. Pero ahí. Claro, porque el que lee la gorra de café, ¿sí? Hace una operación, a mi entender, parecida a la que hace Lacan cuando mira por la ventanilla del avión y ve el reflejo del agua de los riachos de la estepa siberiana y dice esto parecen huellas de escritura, ¿no? Como si de la nube del significante hubiera caído algo que precipitó y dejó un arrollamiento, ¿no? Arrollamiento es la erosión, digamos, que produce el río, ¿no? Y entonces empieza a pensar, digamos, esto como un modelo de la escritura, ¿no? Y
Pero eso es una función del imaginario, digamos, que agrega algo, ¿sí? Para transformar eso en algo legible, ¿sí? Hace de eso algo legible. Me parece que, yo no sé cómo hace la gente para leer La borra de café, pero imagino que hacen cosas parecidas, o sea, dejan el café, dejará una marca y eso se verá como si fuera letra, escritos o cosas, o, en fin, no sé, ideogramas, lo que sea, que se interpretan en base a alguna. No sé, la verdad que no lo sé. Desconozco esas cuestiones así, este, un poco extracientíficas, me resultan, no es que no me hayan interesado, pero la verdad que he profundizado poco en el asunto, ¿no? Después, el I Ching, ¿no? Uno tira las moneditas que tiene una contingencia, pero con una pregunta en mente, ¿sí? Está preguntando algo, quiere saber algo, y le pregunta el libro oracular que en base a lo que salen las moneditas nos responde con una frase que es la misma frase para todo el mundo, digamos, ¿no? Solo que en función de la pregunta que nosotros le lanzamos vamos a interpretar la respuesta, ¿no? Que es algo muy parecido a el modo en que funciona el fantasma, como lo vemos en la experiencia analítica, ¿sí? Es una matriz rígida de interpretación, ¿sí? Entonces el sujeto pone sobre eso los personajes, las preguntas, el enigma sobre su lazo y sobre su goce y sobre su amor y su deseo, ¿sí? Y lo que obtiene es una significación fija, digamos, ¿no? En fin, son cosas que tenemos que pensar porque no es lo mismo leer La borra del café que leer los hexagramas de I Ching, que leer un libro, ¿sí? Por eso puse en la invitación de la clase esas imágenes que reflejaban cada uno de los tres tipos de lectura que me parecen distintos. Entonces, cuando hay una experiencia de goce, ¿sí? Este es mi punto, ¿sí? Hay una experiencia de goce. Eso deja una huella en el cuerpo. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Deja una huella, ¿sí? Esa huella viene ya impresa en caracteres como si fueran los de Gutenberg que hacen un libro, ¿sí? Es decir, ya viene formateada en términos de los significantes en los que se va a enlazar, o hay una irrupción de goce y luego unos significantes que vienen a conmemorarlo, como plantea Lacan, por ejemplo, en el Seminario 17. ¿Ok? ¿Qué conexión existe entre la huella dejada por las huellas, el conjunto de huellas dejadas por la experiencia de goce y esos significantes? ¿Es contingente absolutamente o hay otro tipo de relación? ¿Sí? Y además, ¿cómo hacemos para leer esas huellas de goce si no es a través de los significantes que vienen a conmemorarlo? ¿No es cierto? Entonces tenemos que ver qué tipo de lectura está en juego, ¿sí? Y no es lo mismo leer algo que ya viene significantizado, por así decirlo, digamos, incluido dentro de un sistema formal de diferencias, que algo que es producto de, digamos, que requiere una matriz de interpretación imaginaria, como en el caso de los hexagramas. En fin, lo estoy improvisando porque realmente me falta un buen modelo como para organizar esto. Simplemente digo, hay tres modos de lectura que se pueden distinguir a priori, tenemos que ver qué es lo que está en juego entre la réplica inicial, la repetición y nuestra interpretación, ¿sí? O sea, el conjunto, ¿sí? Bueno, dejo la palabra, hablé demasiado. Me gustaría escuchar comentarios, preguntas, críticas, ¿sí? Agradezco siempre las críticas. Yo tengo críticas sobre la reunión de hoy. Quería decir algo que se me ocurre con respecto a que es la escritura en un libro o en La borra del café o en el lichín. Así algo que se me acaba de ocurrir es que mientras un libro tiene un carácter universal, tanto el lichín como la lectura de La borra del café tienen un carácter más singular. Se supone que cuando te tiran las moneditas de lichín o alguien lee La borra del café, hay un mensaje que nunca es un mensaje, vos sos Susana Ray, tenés 62 años, no sé qué, sino que es un mensaje un poco enigmático. Algo se deja traslucir de, primero, hay un saber que tiene el que lee tanto el lichín, porque no es que cualquiera lo puede leer, los hexagramas, hay que interpretarlos, y la borra del café lo mismo. Es un saber para pocos. En tanto, alguien que escribe un libro
me parece que lo da como algo para que lo pueda leer cualquiera, que lo interprete de las distintas maneras es otra cosa, cada uno interpreta lo que puede o lo que quiere, pero lo otro es como mucho más, me parece, ¿no? Estoy diciendo una primera idea, es un saber como más crítico, como más cerrado. Sí, de esto que comentás, Susana, lo que me parece que podemos extraer, entre otras cosas, es la noción de cifra, ¿sí? De cifrado, digamos, ¿sí? Es decir, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que hacer una labor de desciframiento del texto y cuando no. ¿Sí? Si yo agarro un libro, una novela, ¿no es cierto? ¿Sí? Me pongo a leer. No estoy haciendo un trabajo de desciframiento, por más que todo el tiempo estoy dando sentido a las palabras, ¿sí? No tengo que hacer un trabajo de desciframiento. Distinto es el punto en el cual me tiran una borra de café. Me imagino, yo no lo hice nunca ni tampoco me lo hicieron, pero estoy con eso porque me resulta divertido, porque hoy no tomé café tal vez. Este, y de esa imagen que ha dejado la borra de café en el fondo de la taza, ¿sí? Tengo que descifrar algo, ¿sí? Es decir, se me plantea allí la necesidad de hacer un trabajo de contrario, por así decirlo, a la que las potencias cósmicas habían hecho sobre la borra de café para dejarme un mensaje cifrado ahí en esa borra. ¿Se entiende? Hay algo parecido, por ejemplo, en lo que ocurre con las alucinaciones verbales en la psicosis, ¿no? Cuando el sujeto escucha voces, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Escucha voces que dicen algo, ¿sí? Dice, por ejemplo, no sé, marrana, ¿sí? Este, entonces, eh, es un mensaje cifrado, no viene junto con ese significante, lo que podríamos decir la significación. Lo único que se sabe es que hay una significación de significación, es decir, que eso me significa a mí, ¿sí? Que se me dirige a mí, la significación personal, digamos. Se sabe que eso significa, ¿sí? Ahora, lo que significa requiere un trabajo de desciframiento que a veces puede ser eterno, interminable, ¿sí? Que nunca se llega a saber, en definitiva, qué es lo que eso quiere decir, ¿no? En fin, digo, ahí de tu comentario lo que creo que se desprende, digamos, en la necesidad de introducir la variable cifrado, desciframiento, ¿sí? En la noción de lectura. ¿Mm? Parece muy bueno. ¿Qué más? Sí, la lectura de la borra del café ni siquiera es un código, porque en el Ichilín hay un libro con ciertas indicaciones, cómo se lee, qué sé yo lo debo tener por ahí, tengo un Ichin. Y eso incluye un poco, como igual que un libro, o sea, la lectura en general. En cambio, en la hora del café estoy diciendo lo que me parece, ¿no? No sé si hay un código que dice si el café se desliza el plano para acá, es esto, si, ahí hay como cosas muy diferentes, me parece, entre los tres, ¿no? Pero la mayor diferencia está entre la hora del café y la lectura del libro. Pero bueno, para pensar. Sí, sí, la verdad que desconozco por completo ese mundo. El de I Ching no, porque a fines de los 70, principios de los 80, por lo menos en el círculo donde yo me movía, estaba muy de moda, sobre todo entre los científicos, hacer consultas al I Ching. Entonces se hacían reuniones muy divertidas para hacer preguntas al oráculo, etcétera, ¿no? Así que conozco, digamos, cómo era, que había, ahora no me acuerdo, pero había que tirar las moneditas pensando en una pregunta y en función de si salía esta o aquella y en qué orden se veían los hexagramas y con ciertas variantes de la lectura del hexagrama. Bueno, era todo un procedimiento que uno podía aprender, no requería ningún entrenamiento especial, más que entender cómo funcionaba la cosa, y después uno leía la respuesta que daba el libro de las mutaciones, como se llama, y él le interpretaba en función de la pregunta que uno había hecho, ¿no? Era un trabajo íntimo, digamos, de desciframiento, ¿no?
Hay alguien que está levantando la mano para participar, es la primera vez que se agregó ahora Susana Sobol. Susana, directamente podés desmutearte, poner la imagen y participar, ¿eh? ¿Se escucha, ¿se ¿Te escucha? escuchas? Sí, Sí. sí, muy buenos días a todos. Es realmente una gratísima sorpresa este seminario, porque no se cuenta con interrupción, algo de nada, un verdadero creo y cuatro hojas. A ver, yo digo que tendría mucho más para decir, pero creo que aquí quiero aportar algo de la letra de un testimonio de paz. Más que un testimonio de paz, un breve comentario sobre un testimonio de paz, es muy breve. Porque a ver, de la lectura de la obra de café, de la lectura del film, mejor pasar a la lectura del film, el ejemplo que traigo apunta a eso. Es un comentario que hace casi no sé cuánto tiempo hace que realizó su pase, sí les digo, esto es apenas un comentario. Pero a mí me sirvió para, y es un poco plantear algunas inquietudes para precisar la cuestión de la letra, precisar la cuestión de la letra. Porque el comentario que está, no sé, directamente claro, es muy simple. No llegué a escuchar, Susana, no llegué a escuchar bien de qué testimonio te estás hablando, no llegué a escuchar bien. Patrick Ah, Monroe. Patrick Monribo, sí, Patrick Monribo, ok, sí, sí. Bueno, desconozco, como desconozco el testimonio del pase, me enseñé mucho este pequeño párrafo, porque me hacía centrarlo, bueno, necesito que se tenga que cuestión de la letra, y bueno, la gente de clase, por suerte, que también me enteré de lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama el libro, no? Es un libro de un tiempo difícil de la ciudad que la gente cantaba. Dice lo siguiente. Es la sustituyendo de la contingencia. Atravesó entonces una grave crisis y yo la tenía amenazada. En términos habilitados general durante el coloquio político, y me hice partícipe públicamente de mi inquietud en estos términos. No hay de qué puede morir. Esto me da sangre. ¿Qué se le da a la ministra en todo momento me respondió? ¿Está frío? Eso debe ser el nombre de su voz. Esta localidad había tenido una connotación particular en la historia. Una grave enfermedad, considerada entonces como fatal, lo había afectado durante mucho tiempo de muy joven, y los médicos me habían hecho comprender mi supervivencia dependía de la intensidad y el número de los padecimientos de fiebre que hacían temblar mi cuerpo enemigo. Yo me había puesto a cantarlo con angustia, como me existía en mi entorno. Años más tarde, ese significante anda correlativo a un acontecimiento del cuerpo estaba teniendo activado en un momento delicado de la vida institucional. Y el momento que me había respondido no lo iba, interpretado desde la tribuna. Y ahí, una especie de uno, para escrito con mayúsculas, viniendo a nombrar el 12 iterativo del 4. 2 semanas más tarde concluía la cura. ¿Qué pasó? Yo no tenía entonces ningún conocimiento de la altísima enseñanza neonatal sobre la cuestión del vino y del papel. Sin embargo, el hecho de poder nombrar ese 12 como marco original del cuerpo vivo desencadenó la salida del análisis y la demanda del pase. Hasta entonces el pase iba para otro. Era apenas un párrafo de lo que les digo. A ver, les decía, fue hablando de la lectura del síntoma. Acá aparece los términos significantiano, en su vida de atención, significantiano, que bueno, estuvimos hablando de esto, acontecimiento del cuerpo, sabemos que el síntoma es acontecimiento del cuerpo, que eso está claro en esta experiencia del escalofrío. Es decir, también una especie de unidad, viniendo a nombrar un goce interactivo del cuerpo. La clave me parece, en esa palabra escalofrío aparece el número de ese goce, el número de ese goce que por el cual encima la prueba. Hay una cuestión que me plantea esto, es, a ver, el uno sería el significante con el cual se puede ubicar la letra. Bueno,
Está bien, Susana, entiendo muy, muy bien y eso es lo que estamos tratando de definir un poco mejor. Agradezco mucho el comentario. Yo escuché varios de los testimonios de Patrick Monribó que están muy, muy bien planteados. Ahí en la herramienta conceptual que él utiliza, basada en la lectura que hace Miller del último Lacan, tiene un inconveniente que estoy tratando de subrayar inclusive en la reunión de hoy, que es que el Miller tiende a hacer converger todas las formas de goce en un solo goce, en un goce en singular, digamos, que se puede poner bajo la égida de ese uno, digamos. Mientras que Lacan, al revés, digamos, a medida que progresa en su enseñanza, va distinguiendo formas del goce, ¿sí? Y arma entre ellos una economía que requiere que, digamos, lo que se dice de un modo de gozar no se dice de los otros, ¿no? Como lo decía en la reunión de hoy. Entonces, ahí hay un problema, que es que yo le preguntaría a Patrick Monribot de qué goce está hablando, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, entre el escalofrío que él tuvo en la enfermedad, ¿sí? Fue un acontecimiento del cuerpo en el sentido biológico del término, ¿sí? Ahora, a ese acontecimiento del cuerpo, en el sentido biológico del término, se le dio un nombre común de la lengua, ¿sí? Compartida por todos, que es el término escalofrío, que se aplica a otras cosas, ¿sí? Particularmente a lo que puede recorrernos la espalda cuando imaginamos que la AMP pueda desaparecer, que era lo que le pasó a Monribot, ¿no es cierto? Entonces, esto significa allí que escalofrío tiene el carácter de un significante, ¿sí? Y que no funciona en calidad de tal como acontecimiento de cuerpo, ¿sí? Lo único que hubo fue un trabajo sobre el significante que tuvo significación para el sujeto de vida o muerte en su momento por este mito que le hicieron creer de que en función del número e intensidad de escalofrío se jugaba si iba a vivir o no, si iba a vivir o no él, digamos. Entonces lo que hace es introducir, la interpretación lo que hace es introducir un equívoco en ese significante, ¿sí? Es decir, lo lee de una manera diferente, ¿sí? Y este me parece que es el punto clave de la interpretación por el equívoco, ¿sí? Entonces efectivamente está en juego una lectura de un significante, una lectura que lo lee de otra manera, ¿sí? Eso digamos, una de las maneras de lectura. Pero hay otras formas de la lectura que están en juego y que tenemos que entender cómo hacer para distinguirlas entre sí, porque aluden a lo que funciona como réplica inicial, ¿sí? Nosotros de la experiencia de goce que tuvo Patrick Monribot, ¿sí? No tenemos la menor idea, solamente sabemos que tuvo una enfermedad, no es lo mismo que una experiencia de goce, ¿sí? Que tuvo una enfermedad a la cual se ligó un significante, ¿sí? Que luego reaparece 40 años después, que es el significante escalofrío, ¿sí? Ahora, el goce vinculado, digamos, al escalofrío no tenemos la menor idea. Si puede ser el goce, por ejemplo, de fantasear con su propia muerte, en fin, no tenemos idea de qué es lo que ocurrió en ese entonces y que fue conmemorado ulteriormente por ese significante. Lo interesante, digamos, es que no es algo que una vez hecha la marca se produce sin cesar como repetición, ¿sí? Sino que pasan 40 años después y aparece algo que lo conecta a posteriori y que resignifica aquello otro y permite hacer el juego de la interpretación. Pero no es lo mismo, me parece a mí, que el goce que deja una marca y que luego, como réplica inicial, da origen a la serie de las repeticiones, porque él no tiene una serie de repeticiones con los escalofríos a los 40 años, digamos, de su enfermedad infantil. Entonces, agradezco mucho el comentario, Susana, y me parece que nos muestra la necesidad de distinguir con mayor precisión a qué llamamos letra, a qué llamamos significante amo, a qué llamamos uno, que son tantos unos distintos, digamos, que hay, ¿no? Y que un poco se pierde, digamos, cuando hablamos del uno como si tuviera no sé qué entidad metafísica, digamos. Yo no pienso que haya que considerarlo de esa manera. Pero bueno, en fin, son preguntas abiertas, y tu comentario, Susana, nos hace pensar justamente en eso, cómo tenemos que precisar esos términos. Y es lo que propongo para discutir. Te comento algo, porque ya se nos va a terminar el tiempo, pero te comento algo, este es un seminario participativo, es decir, que si en algún momento querés presentar un trabajo, digamos, con alguna elucubración al respecto, avisás y vemos dónde incluirlo, digamos, dentro de la trama de la discusión.
No, bueno, tiene tantas palabras, tantos conceptos que son casi como sinónimos, no puede ser esto. Y ahora lo entiendo. Pero me parece que acá hay un acuerdo en esto. Vos lo más siempre hemos creado acá esta cuestión de interpretar por la vía del equívoco, o sea, esto es una cuestión trascendentalísima. Vos mencionaste, creo que en la última reunión. Es importantísimo utilizar este dato entre el significado y la letra para la interpretación por la vía del equívoco. Ahora esto no lo voy a hacer así, pero me parece también una gran manera. Yo que tuve un objetivo de este párrafo, realmente, o sea, me gustó mucho, me pareció que había una superposición de conceptos, me pareció algo que sí que hay que precisar un poco más, porque si no, quizás sinónimos no lo podemos, no es lo mismo, o sea, no son sinónimos. Ese es el punto. Sí. A medida que avanzamos en la discusión a medida que avanzamos en la discusión de estas cuestiones, se ve que es necesario establecer algunas precisiones conceptuales que al principio no parecían necesarias, pero creo que se impone de la cosa. Bueno, nos pasamos un poco de la hora, así que tengo que finalizar. Les agradezco mucho la participación, la presencia. Y entonces, como les dije, seguimos dentro de 2 semanas discutiendo las consecuencias de erradicar el principio de placer en los desarrollos de Lacan de los seminarios 21 y 22. ¿Ok? Bueno, chao. Nos vemos. Chao, Carlitos. Chao, Chao, gracias. hasta luego. Gracias. A todos ustedes.